buenas tardes a todos. Bienvenidos como siempre. Aquí siempre prestos para estar junto a ustedes. Hoy vamos a trabajar un poquito con algunas técnicas, no estrategias, sino más bien dicho técnicas que utilizamos en el PNL, que es la programación neurolingüística, que generalmente la utilizamos ahora en este tiempo en absolutamente todas las ramas. ¿Por qué? Porque realmente trabaja muchísimo con la programación de nuestro cerebro, para que nuestro cerebro haga un montón de cosas que generalmente no las hacemos normalmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas técnicas son muy interesantes porque realmente tienen que ver muchísimo con el lenguaje, con todo lo que nosotros aplicamos a través de la palabra y también un poquito como que manejando el cerebro de los otros para tratar de conseguir algunos objetivos o metas que nosotros tenemos. Ahora, en el caso de los niños, es súper interesante porque el trabajo de todo lo que tiene que ver con PNL ayuda muchísimo a manejar esas áreas del cerebro que los niños no han desarrollado al 100%. Usted sabe que nuestro cerebro no está desarrollado al 100%. Es una pequeña partecita de nuestro cerebro que trabaja y que no es todo. No es absolutamente todo, porque si realmente trabajaría todo nuestro cerebro al 100% que es, pues imagínense, realmente sería algo increíble, ¿no? Ahora, la motivación y las técnicas de estudio que se utilizan con PNL en la formación de nuestros hijos o de nuestros estudiantes intervienen fundamentalmente tres actores: educativos, la sociedad y el ambiente que nos rodea, más la familia. Entonces son tres puntos súper importantes y fundamentales en lo que tiene que ver con la motivación y las técnicas del PNL. Como les digo, ¿no? Les vuelvo a repetir, los centros educativos, la sociedad y el ambiente que nos rodea y la familia. Ahora nosotros como padres y como docentes nos preocupamos muchísimo por la educación de nuestros niños. Entonces, no son los únicos que se preocupan, porque realmente esta preocupación de su educación es de todo el mundo. Y la gran mayoría de nosotros tenemos grandes inseguridades a la hora de educar a nuestros estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes que tienen algún tipo de necesidad. Pero todo lo que tiene que ver con programación neurolingüística ayuda a todos. Ahora es cierto también que existen muchos errores comunes que cometemos nosotros los maestros, también como padres y como sociedad también, que pueden causar en nuestros hijos ese rechazo a enfrentarse a los desafíos de la vida y de la educación para alcanzar el éxito. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificarnos con ellos y de alguna manera, pensar a ver, ¿dónde está la falla y cómo nosotros hemos fallado con estos estudiantes? Y lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a nuestros estudiantes y a nuestros hijos a enfrentar la vida con éxito, pero también para eso tenemos que pasar por unas etapas o por unos, digamos que como una especie de, más que etapas, como condiciones, ¿ya? Primero tienen que aprender a asumir responsabilidades, después tienen que aprender a tomar decisiones y después tienen que ser capaces de solucionar los problemas que se les presenten. Ahora, es algo muy común y algo que usted mejor que nadie lo sabe, y es que el ser inteligente implica que nosotros tenemos la facultad o la habilidad de poder resolver problemas. A eso se refiere cuando nos dicen qué es la inteligencia. Entonces, no es más que poder resolver un montón de conflictos y de problemas que se presenten en nuestra vida, tanto en la vida diaria como en la vida profesional, como en la vida deportiva, como en cualquier ámbito de nuestra vida. Si nosotros sabemos cómo enfrentar esos problemas y cómo resolverlos, entonces estamos hablando de que todos somos inteligentes. Y la realidad es que sí, todos somos inteligentes porque cuando se nos presenta un problema, al principio sí nos choca. Pero mientras van pasando los días o vamos pensando y vamos analizando qué hacer, pues a ese problema le encontramos una solución.
Cualquier solución que sea, puede ser una buena solución o una mala decisión o una mala solución, pero esto nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? Ahora, también es cierto que, como les había dicho, es súper importante que los padres sean parte de este proceso de lo que tiene que ver con las técnicas del PNL, porque realmente los padres cometen muchísimos errores, cometemos muchísimos errores, y yo me incluyo también porque soy mamá, y también hemos cometido errores garrafales en nuestros hijos, como por ejemplo, les damos haciendo todo o hacemos todo por ellos, evitamos que cometan errores porque pensamos que se van a equivocar y va a ser terrible que cometan errores. Somos excesivamente inquisitivos y dominantes, o no, o les dejamos que todo les vamos haciendo nosotros, o somos el extremo, ¿no? Nosotros tendemos también muchas veces a gritar y a burlarnos, negamos los sentimientos y también nosotros en otra opción y demasiada expectativa sobre nuestros niños. Además, muchas veces fallamos en la prédica del ejemplo. Nosotros decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero cuando nosotros tenemos que hacerlo, no lo hacemos. Entonces, eso produce muchísimos problemas y mucha confusión en nuestros guaguas. Ahora, las causas de falta de motivación, porque este tema habla sobre cómo motivarlos, qué tipos de técnicas podemos utilizar para que nuestros estudiantes o nuestros hijos se sientan motivados frente al estudio, pues primero es descubrir los motivos por los cuales el niño no quiere estudiar. Pueden ser diversos y dependen en la gran medida de su edad y de la etapa en la que estén atravesando, porque no podemos decir que un niño pequeñito de 5 o 6 años es igual a un niño de 8 o 9 años, y mucho peor un niño de 8 o 9 años que sea igual a un adolescente. Todos tienen diversas formas de pensar y de acuerdo a su edad y a su etapa, pues va a cambiar también sus motivos por los que no quieran estudiar. Ahora, las causas por las que un niño se puede negar a estudiar o un adolescente son diversas también. Pueden tener, por ejemplo, podríamos empezar porque podrían tener trastornos del aprendizaje o necesidades educativas especiales que les producen dificultades y lo frustran. Y esto lo puede llevar a él realmente a no querer estudiar y se puede negar rotundamente a hacerlo y está totalmente desmotivado. Ahora tenemos nosotros entre estas causas algunos trastornos como el TDAH, el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad, dislexia, discalculia o algunos otros problemas que se generan y que son considerados trastornos del aprendizaje. Ahora, también tenemos los niveles intelectuales o muy superior al normal o muy inferior al normal. Eso también puede traer dificultades y puede ser un motivo de falta de motivación. De esta manera, lo que trato de decir es que muchos niños que son superdotados encuentran un desfase muy importante entre su inteligencia y las tareas que se les pide hacer o son iguales a las de sus compañeros. Entonces, esto comienza a los estudiantes con sobredotación a aburrirles mucho y empiezan a sentirse desinteresados en algunos temas y esto los desmotiva también muchísimo. Puede haber causas sociales, como por ejemplo, jóvenes que tengan problemas con sus compañeros e incluso con los docentes. Hemos visto que sí, hay muchos estudiantes que no tienen cierta empatía con algunos docentes o algunos docentes con algunos estudiantes y esto produce también una desmotivación muy grande. La irregularidad en la escolaridad, cuando nuestros estudiantes no van con regularidad a la escuela. Ahora, en este tiempo de pandemia, vamos a notar en este próximo año que lo vamos a recibir y las personas de la costa que ya están recibiendo a sus estudiantes, que muchos estarán bastante desmotivados. ¿Por qué? Porque no tienen esa comunicación constante con sus compañeros, con sus amigos, y pues no es lo mismo estar a través del Zoom o a través de la pantalla de cualquier plataforma que esté utilizando la institución a estar cerca y a tener el contacto con sus compañeros. Entonces, esto sí genera también muchísimo una desmotivación en el estudiante.
También los cambios de colegio, también a los niños también les afecta un montón. ¿Por qué? Porque el sistema educativo al que está acostumbrado cambia totalmente. Entonces esto también lo puede desmotivar. Y yo pienso que una de las razones por las que el estudiante más se desmotiva en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, con el poder estudiar con calma, con tranquilidad y motivado, son de tipo circunstanciales familiares. Puede haber muchos cambios importantes en una familia de un niño que le pueden perjudicar en la vida emocional, y al afectarles en la vida emocional al niño o al joven, pues esto le produce un montón de problemas y de desmotivación. Por ejemplo, mudanza, separación de los padres, muerte o pérdida de algún familiar. Todas estas cosas también le pueden traer muchísimo problema al estudiante, y esto puede generar o puede recaer en una desmotivación. La motivación está considerada como uno de los factores principales del éxito. Cualquier experiencia humana que exista, cuando la persona es motivada, pues el proceso realmente es súper que bueno y es positivo. Entonces, si es que nosotros motivamos a nuestro estudiante en el aula o en el área de trabajo, como ahora vamos a hacerlo a través del teletrabajo, pues la motivación tiene que ser tan grande para que el proceso de aprendizaje sea súper positivo. El proceso de aprendizaje puede definirse como una fuerza, pero increíble, cuando el niño, una fuerza súper buena, cuando el niño es súper bien motivado. Porque la motivación impulsa a las personas a lograr objetivos. Entonces, cuando nosotros estamos motivados, realmente queremos lograr un montón de cosas. Y realmente lo hacemos cuando nosotros nos motivamos. ¿Sí? Entonces, ahora es importante, les voy a pasar unas diapositivas. Quiero motivar a todos los profes, porque les veo así como que, ay, estamos un poco como que ya viernes y ya viene un montón de cosas, entonces como que ya nos sentimos así como un poco agotados, y porque puede parecer algo súper que extraño, pero cuando nosotros estamos en casa trabajando en teletrabajo, realmente es mucho más cansado que cuando estamos afuera. No sé si les ha pasado, pero a mí realmente me pasa que yo me siento mucho más cansada y termino realmente mi día totalmente agotada, muerta. Y yo digo, yo estoy en casa, digo, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué yo me siento tan cansada? Y realmente es porque nosotros estamos sujetas a un estrés totalmente diferente al que nuestro cerebro y nuestro cuerpo normalmente está acostumbrado. Nosotros acostumbramos a nuestro cerebro por determinados tiempos a un tipo de estrés normal, digámoslo así, en el que íbamos a la escuela, estábamos con los profesores, estábamos con los niños, teníamos problemas con las autoridades, a veces con el inspector, a veces con otro profesor, pero nuestro cuerpo y nuestro cerebro ya estaba acostumbrado a ese estrés. Entonces ahora, cuando nosotros salimos de ese estrés de golpe, porque fue todo así como que de golpe, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora nuestro cuerpo está intentando acostumbrarse a un nuevo estrés. Y como es tan complejo para nuestro cuerpo y nuestro cerebro acostumbrarse, porque dice, a ver, si por tantos años que yo estuve trabajando de esta manera, y el cerebro le dice a nuestro cuerpo, o sea, a ver, ¿de cuándo acá yo debo cambiar este estrés? Pero nuestro cerebro tiene que cambiar obligatoriamente, porque caso contrario tendríamos unos fulminash, tendríamos unos cansancios tenaces, de pronto nos daría hasta un ataque cardíaco por la fuerza y la impresión. Entonces nuestro cerebro empieza a actuar y dice, ok, entonces vamos a empezar nuevamente desde el inicio, acostumbrarnos a este nuevo estrés. Y hasta que nos acostumbremos a este nuevo estrés, nuestro cerebro nos hace pasar por procesos bien, bien complejos, como el del cansancio, el del mal genio, el de gritar, el de no querer saber nada de nadie y de salir huyendo, porque esa es una especie de forma de nosotros protegernos, de autoprotección y de sobrevivencia. O sea, a ver, yo quiero salir corriendo de aquí y el cuerpo se encarga de todos estos mecanismos de defensa
y es el gritar, enojarnos, el gritar a nuestros hijos, porque como estamos en la casa, pues ya no solamente tenemos el peso de nuestros estudiantes, sino el de nuestros hijos. Ya estamos en clases o estamos trabajando y están a nuestro lado. Mami, 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 papi, quiero jugar. Mami, puedes dejar. Mami, puedes darme de comer. Mami, puedes arreglarme. Mami, me caí. Mami, me paré. Mami, voy al baño. Mami, o papi, o mami, o papi. Y nuestro cerebro empieza como, a ver, espérate un ratito. ¿Qué estás haciendo contigo? Aguántate un rato. A ver, espérate un ratito. Voy a pensar bien lo que está pasando. ¿Y qué hacemos nosotros? La respuesta de nuestro cerebro es, ya, fuera de aquí, déjame trabajar, no me molestes más, todo el día me pasas molestando, déjame tranquila. Y cuando el guagua se va y nos ha dejado tranquila, nuestro cuerpo vuelve a un estado de calma y de tranquilidad. Pero después viene el remordimiento, ¿no? Porque le habré gritado así, ay Dios mío, cómo le traté y todo, y luego le voy a buscar y le estoy mimando. Esos son algunos métodos de autodefensa y de sobrevivencia de nuestro propio cuerpo. Entonces, manejar todas esas áreas necesitan de un proceso de programación neurolingüística. ¿Por qué empecé diciéndoles todo esto? Porque realmente la programación neurolingüística tiene que ver muchísimo con el control de emociones y con que a nuestro cerebro le enseñemos a actuar de una manera correcta a través de nuestra propia palabra. ¿O no le ha pasado a usted que cuando usted está súper enojada, y después de haber desbocado toda la ira que tenía, usted mismo se dice a usted, ay Dios mío, ¿por qué actúas así? Tranquilízate, calma, respira, no lo vuelvas a hacer, cálmate, cálmate. Usted está utilizando su propia voz y su propio lenguaje para calmar a su cerebro, porque es su cerebro quien da las respuestas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de programación neurolingüística, estamos hablando de esos procesos de lenguaje que nos permiten hablar con nosotros mismos y cambiar nuestra conducta, cambiar nuestras emociones y cambiar todas nuestras actitudes. Entonces, la programación lingüística sirve para cambiar todas, o sea, para programarnos y reprogramar nuestro cerebro en beneficio de obtener una meta que sea la más positiva y la mejor para nosotros mismos. Ahora en los niños la programación lingüística es súper chévere. Yo les cuento por qué. Porque yo suelo tener mis estudiantes que tienen TDAH, ustedes saben, ya me conocen, yo trabajo con muchos estudiantes que tienen TDAH y yo suelo hacer algunas técnicas y aplicar algunas técnicas. Por ejemplo, me pongo en la parte de atrás, en la parte posterior de mi estudiante. Y cuando mi estudiante está así pero muy inquieto y con muy pocas ganas de trabajar, me suelo poner en la parte posterior de él y en su oído derecho yo le pongo mi mano en su hombro derecho, así muy despacito, muy levemente, tampoco le cojo no, solo le pongo la mano un poquito, me acerco a su oído derecho y le digo cosas como, cálmate por favor, vamos a trabajar, continuemos con nuestro trabajo. Con un sonido, con un tono de voz bastante tranquilo, pero bastante firme. Eso constantemente durante el día, unas 3 o 4 veces durante el día, en las clases, realmente le cambia muchísimo y su cerebro realmente sí se programa. Y el estudiante aprende a calmarse y a trabajar. Incluso el cerebro llega un momento en el que quiere esperar y está esperando el momento en el que yo le digo, por favor, cálmate, vamos a trabajar. Pongo mi mano muy suavemente en su hombro derecho y él va a trabajar. Entonces, es una muy buena técnica que realmente sirve muchísimo, ¿no? Entonces, sí es importante que trabajemos. Muy bien. Aquí estas diapositivas también ya se las voy a enviar, no se preocupen, las vamos a enviar al chat y también les voy a mandar un test que les va a servir muchísimo para saber en qué nivel está usted y si es usted su inteligencia es visual, si su inteligencia es kinestésica, si su inteligencia es auditiva. Yo le voy a mandar este test que es súper bonito y súper fácil de hacer también. Entonces, la motivación en los estudios, todo esto tiene que ver
cómo motivamos a nuestros estudiantes a través del enfoque de la neurolingüística, ¿sí? Primero es importante saber que la programación neurolingüística es una metodología de trabajo ya creada en 1970. O sea, imagínense, ya tiene como 50 años realmente esto de la neurolingüística, ¿sí? Sus principales líderes en cuanto a lo que tiene que ver con programación lingüística es Richard Blander, que era un informático y psicólogo, que fue manejando todo esto de la neurolingüística para modificar algunas conductas, y John Winder, que era un lingüista. Ellos dos se unen tomando en cuenta de que realmente para programar el cerebro se necesita mucho de la lingüística, o sea, de la palabra. Entonces se unen y con esto lo que ellos logran es ver que la comunicación en sus estudiantes o en las personas con las que ellos trabajaran había mejorado muchísimo, y además de que el desarrollo personal y todo lo que tenía que ver con la parte interna y emocional fue mejorando muchísimo. Entonces ahí se empezó a utilizar también como una psicoterapia, que realmente fue súper positiva, porque habían algunos estudios donde se decía que habían muchas personas que tenían dolor de amor, así se les llamaba. ¿Por qué? Porque habían terminado con sus relaciones de pareja y este dolor que se siente generalmente en el corazón, que es producto de nuestro cerebro, pues lo iban modificando y realmente se dieron cuenta que el dolor de amor sí tenía una solución. Y esta solución era trabajar neurolingüísticamente con el paciente y así se fue olvidando de sus sentimientos y fue sanando. Entonces, ha sido muy utilizado la neurolingüística en todo lo que tiene que ver con estas áreas también. ¿Por qué se llama PNL? Porque primeramente habla de la programación, habla de la neurología y habla de la lingüística, lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Esta metodología hace que nuestro cerebro se compare con una máquina, como un ordenador de una computadora, donde nosotros vamos organizando todas nuestras experiencias y las vamos programando mentalmente. Nuestro comportamiento está guiado de acuerdo a los programas que nuestro cerebro van siendo modificados, y esto hace que nuestros objetivos se vayan consiguiendo. Entonces, realmente lo que se hace es programar nuestro cerebro, como cuando nosotros hacemos una programación en nuestra computadora o cuando nosotros ponemos programas necesarios para nuestra computadora va trabajando mejor, porque cuando usted tiene su máquina, posiblemente le venga con un solo programa, pero ahora en este tiempo hemos tenido que aumentar más programas y se ha ido programando nuestra computadora para obtener resultados en cuanto a nuestro trabajo. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Vamos programando un montón de cosas en nuestro cerebro que nos van a servir para conseguir objetivos. Todo el aprendizaje necesita de una red neuronal. Yo ya les he dicho a ustedes que nuestro cerebro es súper plástico, tiene mucha plasticidad. La plasticidad no se termina nunca. Eso significa que nosotros sí podemos aprender constantemente y nuestro cerebro está capacitado para hacerlo. Entonces, nuestro cerebro es como un almacenamiento de memoria a largo plazo y a corto plazo. Mediante este sistema, el sistema nervioso construye percepciones, o sea, las respuestas. Y sobre estas experiencias que vivimos y sobre todo lo que lo rodea, también construye respuestas. Y la lingüística, que es el último concepto que se basa en el PNL, es el lenguaje que nosotros utilizamos necesariamente para comunicarnos con los demás, tanto cuando queremos expresar nuestras experiencias o cuando nosotros estamos experimentando o los otros están experimentando aprendizajes. Entonces, podemos nosotros que frente a una situación adversa que podamos vivir, suponiendo que nos enfermamos, ¿no es cierto?, entonces, nosotros vamos a poder expresar los sentimientos que nosotros tenemos frente a la enfermedad a los demás y los demás podrán expresar sus sentimientos frente a nuestra enfermedad. Esa es la lingüística, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizamos la neurolingüística en la educación? En la educación, la neurolingüística es un método realmente que se centra en conseguir un mayor autoconocimiento. Qué importante es que nuestros estudiantes se autoconozcan y que nosotros les ayudemos a llegar al autoconocimiento.
mejora la comunicación con los demás y además motiva a las personas a conseguir objetivos, es decir, a nuestros estudiantes. En la PNL se puede conseguir mejoras en trastornos mentales como la depresión, las fobias, enfermedades psicosomáticas y trastornos del aprendizaje. Eso está comprobado, ya se ha hecho un montón de estudios con respecto a esto y realmente la programación neurolingüística ha ayudado muchísimo a los estudiantes. Además, la metodología de la PNL puede modelar las habilidades que una persona tiene hasta adquirir sus objetivos, ¿sí? Y la PNL se usa en múltiples ámbitos, como son la gestión de emociones, que ya les había dicho, el liderazgo, el desarrollo de la creatividad, el aumento de la comunicación, que es súper, súper importante, y sobre todo en el ámbito educacional o en el del aprendizaje. Ahora, las técnicas que nosotros utilizamos, ahora les voy a dar las técnicas y después vamos a hacer un ejercicio que les va a ayudar un montón como para entender, aunque con cada una de las técnicas que yo les he puesto aquí, también les he puesto algunos ejercicios. Tenemos la técnica del rapport. Esta técnica usted sí la habrá escuchado en sus aulas o en su centro educativo porque sí se utiliza muchísimo. Aunque mucha gente no sabe que el rapport es parte de la programación neurolingüística, la utilizan o la utilizamos. ¿Por qué? Porque la técnica del rapport nos sirve para aumentar la comunicación. El objetivo principal de esta técnica es crear un ambiente de cooperación y de confianza mutua, donde nosotros vamos a trabajar sobre los malos entendidos, sobre las discusiones, los juicios, y vamos a crear una escucha activa entre ambos. O sea, entre las personas que están discutiendo o nosotros discutiendo con otras personas, pues va a generarse esto del rapport. Se trabaja el entendimiento del mensaje que la otra persona está requiriendo transmitir y la que nosotros vamos a transmitir. El rapport hace uso del lenguaje verbal, pero también es súper importante que maneja el lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje corporal cobra muchísima importancia. O sea, es súper importante, ¿ya? Ya. A ver, muchas personas han tenido, por ejemplo, en su aula conflictos entre estudiantes, ¿no es cierto? Peleas. Que un estudiante se peleó con el otro porque le quitó el cuaderno, porque en el peor de los casos se peleó porque estuvo con su enamorada o con la otra amiga o con el otro amigo, y esto genera unos problemas tenaces. Puede parecer increíble, pero en los colegios se ven muchísimo los problemas de los celos entre amigos. Muchísimo, muchísimo. Nosotros decimos a veces, ¿pero qué celos van a sentir ellos? No. Y realmente sí, los celos son impresionantes entre que no, te fuiste con otra amiga y me dejaste a mí sola, y bueno, y se generan unos conflictos tenaces. Y los estudiantes empiezan a pelear muchísimo, a veces hasta se llegan a golpear. Esos conflictos dentro de las instituciones sí se dan. No podemos decir que en los colegios más caros de nuestro país nunca se da estos conflictos, mentira. Tanto en los colegios fiscales como en los particulares, como en cualquier nivel que nosotros estemos, va a haber este tipo de conflictos. Entonces, usted como docente, como maestra, ¿no le ha pasado que cuando hay estos conflictos usted interviene y se pone en la mitad? Porque el estudiante viene y le dice, profe, mire, esto me pasó con él, mire, esto me pasó. ¿Y usted cómo actúa frente a sus estudiantes? Usted se convierte en un mediador. Y usted dice, a ver, vamos a esperar, quiero escuchar las dos versiones. Voy a escuchar primero al uno y después al otro. Y no importa que ahorita vaya a hablar usted primero, porque para mí el problema radica en los dos. Así que voy a escuchar primero al uno y después al otro. Y usted empieza a escuchar la versión del uno, después escucha la versión del otro, saca su propio criterio y usted le pone un fin a la pelea. ¿No es cierto? Usted dice, perfecto, los dos tienen la culpa. Usted por pelear y usted por aceptar la pelea. Entonces vamos a conversar. Esto no puede darse y usted empieza a generar un momento de comunicación. Y ese tiempo de comunicación hace que los dos oponentes que están ahí empiecen a bajar su nivel de enojo, su nivel de furia y llegan después hasta abrazarse, porque ya pasó. Entonces, ese nivel de comunicación que usted genera es el rapport.
porque usted está permitiendo que haya comunicación y que haya un ambiente de tranquilidad y de calma en ese momento. O cuando usted está en su colegio y de pronto ve ahí a dos estudiantes que no son suyos, que se están pegando. Usted no se va viéndoles y virando la cara y huyendo. No, si usted está ahí, usted va a intervenir. Y usted está interviniendo con su comunicación y haciendo que todos se calmen y que todo pase y se tranquilicen. Y en el peor de los casos, lo que usted diría, si no se calmara, es se van a la dirección o se van al rectorado. ¿No es cierto? Entonces, usted está utilizando ahí la técnica del rapport, que es el de la comunicación, que es súper importante. Entonces, no se olvide, el rapport es súper importante porque con el rapport nosotros lo que hacemos es generar una buena comunicación súper positiva y además creamos un ambiente de calma y de tranquilidad. No puede por ningún motivo usted, utilizando la técnica del rapport, estar enojado o molesta, o molesto y enojado. O sea, tiene que actuar con bastante tranquilidad para que la programación neurolingüística de sus dos estudiantes funcione. Sí, es la única manera, porque si usted está molesta, enojada y grita y esto, no le va a funcionar la técnica del rapport y no va a tener tampoco una buena comunicación, porque sus estudiantes van a terminar diciéndole al rector que usted les gritó. Y el otro va a decir, sí, cierto, nos gritó. Y sí, cierto, tiene razón, nos gritó a los dos. Entonces usted va a terminar perjudicada en vez de ayudar. Entonces, tiene que ser muy cuidadosa con eso, ¿ya? Porque los estudiantes ese ratito se olvidan de todo y le hacen pedazos al maestro, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al rapport. Vamos, voy a seguir compartiendo la pantallita para que continuemos. Entonces, ya, aquí está la del rapport que ya habíamos pasado. Ahora tenemos la técnica de órdenes cubiertas. Esta técnica es súper positiva también y esta se utiliza muchísimo cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes cumplan órdenes. Yo he utilizado música. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística, en la programación neurolingüística la música también es súper importante. Entonces, ¿de qué se trata esta de órdenes encubierta? Según esta técnica, las preguntas que se formulan habitualmente tienen que acabar con una entonación musical ascendente. Es decir, yo pongo música alta, un poco alta, mientras yo doy las órdenes a mis estudiantes. Y cuando yo estoy dando las órdenes para mis estudiantes, voy bajando el tono de la música, la entonación musical, y voy subiendo la voz en cuanto a las órdenes que voy dando, y las órdenes, el tono de las órdenes van produciendo una entonación descendente. Así, la PNL propone entonar las preguntas de forma descendente como una orden para lograr un efecto deseado. Esto se puede utilizar muchísimo cuando nosotros trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, como aquellos niños que tienen autismo, Asperger, TDAH, que tienen trastornos del RELT. Entonces, con ellos se puede utilizar muchísimo las órdenes encubierta. ¿Por qué? Porque la música a ellos les calma muchísimo y se utiliza muchísimo la terapia musical. Entonces, esto de la música les ayuda muchísimo a que su memoria esté así como muy abierta y ellos puedan asumir las órdenes que nosotros vamos formulando. También se lo puede hacer con sus otros estudiantes sin ningún inconveniente, pero generalmente las órdenes encubiertas se utilizan muchísimo con los niños que tienen este tipo de trastornos del desarrollo, que son súper que buenas y funcionan bastante bien. Vamos. El anclaje. Esta técnica del anclaje es una técnica muy conocida con la que usted estoy segura que ha trabajado muchísimas veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos trabajado muchísimo con el condicionamiento clásico, ¿sí? El anclaje como técnica es súper buena porque disminuye muchísimo esa parte emocional de malestar, o de angustia o de ansiedad que tienen los estudiantes en algunos determinados momentos en el aula o cuando están muy, muy, muy inquietos.
o muy estresados. Entonces, esta técnica tiene su base en el condicionamiento clásico y en la psicología del aprendizaje. Es decir, yo le doy a mi estudiante algún objeto, yo utilizaría un anclaje como este. Si mi estudiante está con demasiado estrés y demasiado inquieto, puedo conseguir estas pelotitas que son de harina, que son muy suavitas y que se pueden aplastar, y le puedo entregar este objeto a mi estudiante y le puedo decir, este es un objeto que te va a ayudar a tranquilizarte. Quiero que lo aplastes muchas veces, cada vez que te sientas estresado, agotado, cansado, molesto, angustiado o ansioso. Entonces, ese es un anclaje, es el cambiar una conducta negativa por una conducta positiva. Ese es el anclaje. Muchos hemos utilizado los anclajes. A veces nosotros cuando, por ejemplo, un tipo de anclaje es cuando nosotros le decimos a nuestro estudiante cosas como, si usted se porta bien hoy, le regalo un punto. Ese es un anclaje. O si usted hoy terminamos todas las tareas, todos tienen 5 minutos y vamos al parque o nos quedamos en el recreo 5 minutos más. Ese es un anclaje. Está modificando una conducta y usted está alcanzando y logrando un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Terminar la tarea. Entonces, usted está anclando. Esos son los anclajes, ¿sí? Se utilizan, son muy buenos. Los anclajes se utilizan muchísimo también en todo lo que tiene que ver con terapia psicológica, cuando hay muchos problemas emocionales, cuando hay muchísimos recuerdos negativos, cuando, por ejemplo, tenemos malas conductas o malos comportamientos con nuestros hijos o nuestros estudiantes, cuando somos demasiado enojados y muy molestos y tenemos cierta molestia en nosotros mismos, los anclajes ayudan muchísimo incluso en los adultos, porque nosotros podemos anclar todos esos sentimientos y esas emociones a algún objeto y este objeto va a cambiar nuestra conducta, ¿sí? No significa que toda la vida va a estar con el objeto, porque va a haber un momento en el que su cerebro habrá aprendido y usted tendrá que dejar el ancla, ¿no? Y continuar. Ya. Tenemos la fisiología. También la fisiología se utiliza muchísimo en esto del PNL. ¿Por qué? Porque se trata de conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, como las posturas y el tipo de respiración. Cuando nosotros respiramos de una manera adecuada, pues nuestra frecuencia cardíaca influye muchísimo en nuestro comportamiento y en nuestra emoción, en nuestras emociones. Si modificamos nuestras posturas corporales y aprendemos a respirar correctamente, podremos modificar nuestro comportamiento. En consecuencia, lo que transmitimos al exterior. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Usted está ahorita ahí, ¿no es cierto? Voy igual a dejar de compartir un ratito la pantalla porque vamos a trabajar un poquito en un ejercicio. Usted está ahí, en esa posición en la que usted se encuentra. Algunos están con los hombros hacia abajo. Muchos están con los hombros hacia abajo. Están con la cabeza así. Como que ay, qué cansancio tener que estar, pero bueno, no importa, quiero aprender. Igual me voy a aguantar. Y estoy así, y con las manos sobre las mesas. Y estoy así como que ya no avanzo más, ¿no es cierto? Porque claro, hemos tenido un día de trabajo difícil, un día complejo. Pero ¿qué vamos a hacer en este momento? Se va a poner hacia atrás sus hombros, va a poner sus hombros hacia atrás y se va a poner rectita, así rectita, como que, ay, me voy a poner recta. Se va a poner súper recta, su cabeza va a dar así unos movimientos izquierda, derecha, no muy fuerte, ¿no? Porque recuerde que si es que usted no ha calentado, pues su cuello puede lesionarse, pero lo puede hacer despacito, de izquierda a derecha, ¿sí? Después va a ser hacia atrás y hacia adelante. Daisy, trabaje. Vamos hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Después va a ser unos círculos, ¿sí? Unos círculos, muy bien. Y va a mover sus hombros hacia atrás varias veces. Eso, y va a respirar profundamente, soportando la respiración, aguantando la respiración por 15 segundos.
Sostenga, cierre sus ojos y sostenga la respiración por 15 segundos. Esos 15 segundos que usted esté soportando y aguantando su respiración, va a pensar en lo mejor del día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Suelte, por favor. Suelte todo, 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 todo. Y póngase así, en esa postura. Saque, ponga sus hombros hacia atrás y mire hacia adelante y póngase así rectita. Usted va a sentir que realmente tiene más fuerza. Porque cuando usted está así de caída, todo el peso se le va hacia adelante y no puede respirar bien. Cuando usted se pone rectita, su respiración es mucho mejor. Esto es fisiología y su propio corazón hace que bombee mejor su sangre y su cuerpo y usted se sienta mucho mejor. Por eso dicen que cuando usted baila y usted está bailando, su cuerpo realmente se desestresa y su mente también. Porque la música, cualquier tipo de música que sea, cualquiera, no importa, está comprobado que cualquier tipo de música que sea, si usted se pone a bailar por un minuto, su cuerpo realmente cambia, su fisiología y su cerebro cambia. Entonces, eso es súper bueno. Muy bien a todos, muchas gracias. Vio qué chévere bailar un ratito, hacer una pausa activa. Realmente este tipo de cosas nos ayudan muchísimo porque también nos alegran. Entonces, la idea de la programación neurolingüística es también modificar esos sentimientos y esas emociones que nosotros tenemos. Y con pequeñas cosas como estas, la del baile, sí nos calmamos, sí nos tranquilizamos, aunque, Dios mío, cuánto me cansé al bailar. Pero realmente ese proceso hace que usted realmente pueda sentirse mejor. Y de pronto usted dice, chuticas, una simple canción que a lo mejor habrá muchas personas que nunca la han escuchado. Y se pusieron así como que, ay, ya, pero se movieron porque les decíamos, muévase, baile, vamos a poner esta canción. Y al ver una persona que se movía, el resto también se empezaba a mover, ¿no es cierto? Entonces, porque usted estaba ahí y usted veía a los demás cómo se movían y movían las manos y automáticamente eso genera un cambio en usted. Definitivamente genera un cambio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestras técnicas, ¿sí? Aquí tenemos la del anclaje, que ya les dije cuál era la del anclaje. Pasamos a la de la fisiología, que es esto justamente de bailar y de modificar todas nuestras conductas para transmitirlos hacia el exterior, como lo que hicimos, la respiración, el cambio de postura y un poco el del baile. Eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no es cierto? Ahora tenemos este de los accesos oculares. Los accesos oculares son parte de la fisiología, también es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y se refiere en consecuencia a los movimientos de los ojos que nosotros hacemos en referencia a un tipo de intencionalidad de alguna persona. Por ejemplo, ¿no les ha pasado a ustedes que de pronto ustedes están en una reunión de profesores y alguna profesora por ahí que les cae mal, porque esto no me van a decir que no pasa? Ustedes hacen a veces este movimiento de los ojos y hacen un movimiento como diciéndole a la otra persona que molesta lo que está diciendo o cómo está actuando. Eso es el acceso ocular. Es como nosotros vemos a las otras personas con la intencionalidad de cambiar una conducta en la otra persona o como cierta persona nos está mirando a nosotros para que nosotros cambiemos la intencionalidad de lo que nosotros estamos haciendo. Eso es el acceso ocular. Puede parecer tan sencillito, pero realmente es una técnica que se usa muchísimo, incluso inconscientemente, porque hay momentos en los que nosotros no podemos ver a alguna persona, nos cae mal, simplemente no tenemos esa afinidad y esa empatía, y lo que hacemos es virar los ojos.
Entonces, al mirar los ojos, nosotros le estamos haciendo saber a la otra persona que no nos cae bien y que no nos gusta lo que está haciendo. Entonces, esta persona puede modificar su conducta a través de nuestro acceso ocular. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos también esta técnica que es súper bonita, que se llama referencia interna o externa. Esta le es un poquito, bastante larga realmente, pero he tratado de modificar al máximo posible para que usted pueda comprender. La referencia interna o externa es un tipo de metaprograma, es decir, patrones mentales inconscientes y sistemáticos. Ser consciente tanto de nuestros patrones como de lo que los demás nos ayudan a aumentar nuestro autoconocimiento o nuestra empatía hacia los demás. Es decir, que nosotros tenemos dos tipos de estilos de referencia interna o externa. Es la interna y la externa. La interna, que es aquella donde las personas utilizan o centran su propio punto de vista y su perspectiva hacia el mundo, o sus sensaciones, o todo lo demás, pero que ellos se sienten realmente influenciados por lo que los demás dicen de sí mismo. O sea, por ejemplo, yo le pregunto a mi estudiante, ¿cómo te sientes con la decisión que estás pensando tomar? Le estoy dando un tipo de referencia que centra su punto de vista en él mismo, pero yo voy a hacer que cambie su decisión porque le voy a preguntar, ¿qué decisión estás pensando tomar? Entonces, si él me dice, voy a tomar tal decisión, yo puedo tener la opción de decirle nuevamente, ¿estás seguro que quieres tomar esa decisión? Hasta lograr que tome la decisión que nosotros quisiéramos o que cumpliera las órdenes o el objetivo que nosotros planteamos. Ahora, la de referencia externa es diferente, porque en esta le dan muchísima importancia a la opinión de los demás. O sea, las personas se dejan llevar por lo que la otra persona le dice definitivamente. Por ejemplo, mi opinión es que la decisión que debas tomar es esta. Y automáticamente va a tomar esa decisión o ese objetivo que usted quiere que se cumpla, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le importa muchísimo lo que usted tenga que decir y para él lo más importante es su punto de vista. Entonces, lo interno es lo que tiene que ver con lo que esa persona siente, o sea, referencia a su propio yo. Y la referencia externa es todo aquello que a mí me importa hacer por los demás. O sea, me interesa muchísimo el criterio de los demás para tomar decisiones. Entonces, eso es la referencia interna y la referencia externa. Ahora, aquí tenemos también una de las técnicas que más se utilizan y que ustedes también las conocen como docentes. ¿Por qué? Porque de este tipo de técnica la hemos hablado un montón de veces, no solo aquí, sino que usted también la ha escuchado en sus aulas antes de tener nuestros cursos. Y es que hay personas que son visuales, auditivas o kinestésicas. Cada persona tiene diversos canales de preferencia para tomar decisiones. Es decir, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Por ejemplo, si queremos convencer a una persona cuyo canal de preferencia es lo auditivo, utilizaremos para proponerle nuestro objetivo. Por ejemplo, te voy a contar el plan de viaje que he preparado, ¿sí? Usted no le está preguntando si es que se va a ir o no se va a ir de viaje. Simplemente le está comentando que usted ya tiene listo el plan de viaje para irse. Entonces, esta persona que es auditiva va a decir, wow, ya está listo, entonces esto de lo del viaje, muy bien, nos vamos a ir a ese viaje, ¿sí? Pero cuando usted está hablando de una persona que es muy visual, usted le va a decir exactamente lo mismo, pero con imágenes. Te voy a contar nuestro plan de viaje preparado. Mire estas fotos que tengo aquí. A estos lugares es a donde nosotros vamos a ir. ¿Qué te parece? Ya, chévere, me encanta ese lugar a donde vamos a ir. Sus emociones son controladas por lo que yo veo y no por lo que escucho. Y los kinestésicos son muy emocionales. Estas personas ustedes pueden conversar con la palabra, con las imágenes, con los abrazos, con las sonrisas, porque son muy emocionales. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos tres canales para llegar a nuestros estudiantes.
si yo quiero que mi estudiante haga cumpla con sus tareas o con los objetivos planteados, pues yo tengo que hablar con mi estudiante si es auditivo, mostrarle si es visual y si es kinestésico, utilizar los dos, porque son muy emocionales. Tenemos esta otra técnica que se llama el cambio de creencias y potenciación de la identidad. Esta es muy bonita porque con esto se trabaja bastantísimo en los guaguas, porque los guaguas son súper creativos y ellos creen en todo. O sea, para ellos todo lo que tú le puedas decir es una creencia y es una realidad. Entonces, si tenemos en base de las creencias, determinan nuestra realidad, identificando nuestras creencias actuales. Nuestros conflictos internos y estando concienciados de un cambio, la podremos modificar a nuestra realidad. Todo lo que usted le diga a su estudiante se va a creer y realmente va a ser parte de sus creencias. ¿Por qué? Porque el docente para el estudiante, para muchos estudiantes, los docentes somos un referente de ejemplo, somos un referente de amor, somos un referente de paciencia, somos un referente de responsabilidad, somos un referente de puntualidad, somos un referente de conocimiento. Entonces, al convertirnos nosotros en un referente, pues nos estamos convirtiendo en una creencia para el estudiante. Pero si nosotros le mentimos a nuestro estudiante, nosotros somos súper impuntuales, somos irresponsables, no hacemos lo que tenemos que hacer, créame que su estudiante le va a ver como, y va a tener esa referencia que va a ser negativa y no va a creer en usted. Entonces, realmente el cambio de creencias y potenciación de la identidad es súper importante cuando nosotros queremos llegar a objetivos escolares. La ilusión de la alternativa. Esta también es otra técnica bien bonita que a mí me gusta también. Realmente el objetivo de esta técnica es convencer a la otra persona de que haga lo que nosotros queremos que haga. Consiste muchísimo en darle a la persona varias opciones para que pueda decidir, pero todas ellas irán encaminadas a lo que nosotros queremos conseguir. En el ámbito educativo es así. Si yo quiero que mis estudiantes aprendan los números, tengo que darle varias opciones para que él pueda decidir cuál de esas opciones le van a llevar a reconocer los números. Si nosotros estamos en educación física y yo quiero que mis estudiantes hagan roles, ¿no es cierto? Si yo quiero que mis estudiantes hagan roles, le voy a presentar algunas opciones de roles. Rol para adelante, rol para atrás, rol con las piernas adelante, rol con las piernas hacia atrás, rol con manos, rol sin manos, rol con carrera, bueno, un montón de opciones. Entonces, entre ese montón de opciones va a escoger uno y va a decir, ya, profe, yo quiero hacer este rol, me parece que es el más fácil, perfecto, con ese vamos a trabajar. O cuando queremos que se paren de cabeza o de manos. Lo digo así muy morochamente para que todos me puedan comprender. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mira, tienes dos opciones. La una, te ayudo yo, o la otra, te pegas a la pared y te paras de manos. Hasta alcanzar la tercera opción, que sería que lo haga solo. Le estoy dando varias opciones para que haga lo que yo quiero conseguir, que sería que se pare de manos o de cabeza. Entonces, tengo que darle un montón de opciones para que pueda escoger una que le lleve al objetivo que usted se ha planteado. Por ejemplo, si mi objetivo es ir a la playa, la pregunta que realizaré para conseguir mi objetivo será, ¿vamos a la playa en coche, en carro o en avión? No, porque nosotros no tenemos tren, pero yo le diría así, en el carro o en el tren. Entonces, en el avión. No, en avión, perfecto. Pero no le estoy preguntando, ¿vamos a la playa o no nos vamos? No, simplemente estoy diciéndole y le estoy dando una opción para que pueda escoger a dónde ir y que vamos a ir a la playa, ¿sí? Y que no estamos dando una opción de no ir a otro lugar, sino a la playa. Operadores modales de posibilidad o necesidad. Este es un poquito más difícil, pero sí lo podemos también trabajar muchísimo con los niños. Según la programación neurolingüística, los metaprogramas son estrategias de pensamiento firme, es decir, que actúan de forma inconsciente en las personas. Es decir, a esto se les llama operadores modales de posibilidad o necesidades. Es un poco, es menos complejo de lo que realmente se lee aquí.
O sea, por ejemplo, es un ejemplo práctico, ¿ya? Es muy típico utilizar la frase, no puede hacer esto, como justificación de que no puede realizar alguna acción. Y la pregunta que solemos devolver es, ¿por qué no puedes? ¿No es cierto? Como cuando nuestro estudiante nos dice, voy a coger estos ejemplos que son bastante simples, pero bastante comunes. Cuando nuestro estudiante nos dice cosas como, yo no sé jugar pelota en educación física, o yo no puedo sumar en matemáticas, o yo no puedo dividir, o yo no puedo hacer ensayos, o yo no puedo hacer una presentación en Genially de ciencias naturales. Entonces usted va a contraponer esa idea y le va a preguntar con una pregunta de devolución, ¿por qué no puedes? Entonces, nuestro estudiante automáticamente va a responderle por qué razón no puede hacerlo y le va a dar posiblemente una lista infinita de razones por las que no lo puede realizar. Sin embargo, si la pregunta que usted le hace a su estudiante es, ¿qué te impide hacerlo? ¿Sí? Entonces, su estudiante automáticamente va a hacer que se plantee posibles soluciones al problema, porque no es lo mismo preguntarle, ¿y por qué no puedes hacer? A decirle, pero ¿qué es lo que te impide hacerlo? ¿Sí? Entonces va a haber menos excusas para lograr el objetivo y lo va a poder hacer. Entonces va a buscar una solución y esta se va a enfocar en buscar atención sobre una solución. Y lo va a poder lograr, definitivamente, porque va a encontrar un montón de posibilidades y ya no solo excusas, ¿sí? Entonces, la programación neurolingüística tiene como objetivos súper fáciles de entender. Hace que las personas puedan hacer planeaciones y ejecuciones más rápidamente que otras personas. En los niños especialmente aprenden a planear y a ejecutar, a accionar. Además, una de las características principales de trabajar con PNL es que convertimos a nuestros estudiantes en excelentes. O sea, ellos van aprendiendo en sus limitaciones y en todas sus dificultades de aprendizaje y en necesidades educativas especiales. Los niños aprenden a ser excelentes en las áreas que están trabajando y en las tareas que usted le esté dando. Hay una conexión hermosísima porque hay bastante comunicación y bastante trabajo en la parte emocional. Empezamos a trabajar muchísimo con inteligencia emocional, que lo habíamos hablado en uno de nuestros primeros temas que los habíamos hecho aquí en ILAN. Habíamos hablado muchísimo de la inteligencia emocional, de cómo controlar esas emociones que nosotros tenemos. La programación neurolingüística tiene propósitos. Además, se deja llevar mucho por las creencias y los hábitos. Nosotros vamos trabajando mucho en la inteligencia somática, en lo que él va sintiendo. Además, convierte a nuestros estudiantes en niños súper creativos y además hacemos que nuestros estudiantes quieran alcanzar metas y objetivos. Utilizamos algunas estrategias como estas que son técnicas, que son súper fáciles de usar y realmente no es algo del otro mundo o algo que usted no conozca, porque nosotros como docentes hemos aplicado todas estas técnicas de programación neurolingüística, solo que cambiadas el nombre a programación neurolingüística, porque usted ha utilizado estas estrategias constantemente con sus estudiantes en aula, entonces no es algo del otro mundo realmente, ¿sí? Bueno, hasta ahí hemos terminado con estas diapositivas. Y nos vamos por acá con todos ustedes. Si quieren hacer preguntitas, pues ahí estamos ya abiertos para todas las preguntas que ustedes deseen, tomando en cuenta y recordando que la motivación es súper importante, es uno de los factores principales del éxito. Tenemos varios tipos de motivación, la interna y la externa, que la interna es un estado en el que el individuo se vuelve muy activo en razón de la propia actividad. O sea, por ejemplo, cuando se hace una tarea porque le gusta y disfruta hacer esa tarea. Se trata de una ocupación que es en sí mismo una recompensa o algo placentero. Esta es la motivación interna, cuando uno hace lo que le gusta y lo que ama. Es una motivación interna. La motivación externa es un estado en el que las personas se vuelven activas para lograr sus actividades relacionando lo artificial
o con algo arbitrariamente externo que lo puede motivar, como por ejemplo la tarea para alcanzar un objetivo. O sea, yo tengo que hacer esto para alcanzar mi objetivo, aunque no ame lo que estoy haciendo, pero me siento motivada para alcanzar ese objetivo. Esa es la motivación externa. Un niño no tiene motivación, más bien los niños que no tienen motivación, perdón, son niños más susceptibles de, por ejemplo, de elegir tareas que son demasiado fáciles para ellos. Generalmente necesitan que los empujen para trabajar, para empezar a hacer estas tareas. No logran esforzarse en lo mínimo posible. Los niños que no tienen motivación, ¿no? Tienen una actitud súper negativa y apática hacia el aprendizaje y al trabajo escolar. Se rinden muy rápidamente con el trabajo que se les pone y más cuando este trabajo tiene algún grado de complicación, y dejan muchas tareas sin terminar, muchas. Ahí nosotros ya nos podemos dar cuenta de que nuestros estudiantes están desmotivados, porque yo siempre les digo que nosotros los maestros somos los primeros en prediagnosticar los problemas de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes están constantemente con nosotros. Entonces, nosotros los vemos, sabemos cuando, por si acaso, nos damos cuenta que si un día lunes, por ejemplo, vino súper motivado, súper alegre, con ganas de trabajar, pero ya el día martes ya llegó como que ya no quiere trabajar, el miércoles tampoco, ya necesita usted estarle diciendo, mira, tienes que hacer tus trabajos, esfuérzate un poquito más, y él dice, no, es que no quiero y no me siento bien, o se rinde rápidamente. Entonces ahí nosotros ya estamos viendo un caso de un estudiante totalmente desmotivado. Y con ellos sí hay que trabajar muchísimo, 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 porque, y trabajar con la programación neurolingüística es súper bueno, porque este es un método que nos ayuda de alguna manera a hacer funcionar la mente y la percepción humana, o sea, lo que mi cabeza siente y lo que yo veo, y cómo yo puedo llegar a ese objetivo. Nos ayuda a procesar mucho la información y las experiencias que vivimos, procesamos adecuadamente. También se utiliza muchísimo la comunicación, como les había dicho, con los demás y conmigo mismo. Y también nosotros utilizamos la PNL como un proceso de estudio donde nuestros sentidos trabajan muchísimo. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y esto nos ayuda muchísimo a mejorar el trabajo con nuestros estudiantes. También es súper importante porque podemos identificar algunas situaciones internas y externas de nuestros niños y convertirlos a través de este trabajo en personas exitosas. No digo que hagamos niños perfectos, porque niños perfectos no tenemos, pero sí tenemos personitas y seres humanos importantes en nuestras vidas a quienes por obligación moral y por obligación de amor tenemos nosotros que mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y buscar un montón de alternativas que nos ayuden a trabajar con ellos. Ahora hablamos de un montón de pedagogías que son súper, qué bonitas para trabajar con los niños y cómo nosotros podemos cambiarles la vida. Entonces es muy importante. La programación neurolingüística es increíble porque trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con lenguaje, pensamiento, sistema nervioso, con las emociones, con los sentimientos, con las actitudes, y con cosas concretas, ¿no? Como olores, el sentir, el tocar, el vivir, el percibir, o sea, el probar. Todo eso es programación neurolingüística y le va a ayudar un montón. O sea, aprender es hermoso y que los guaguas aprendan a través de estas técnicas, porque mientras más técnicas nosotros conozcamos va a ser mucho mejor, porque el cerebro posee un lenguaje propio, o sea, codifica imágenes, sonidos, sensaciones y emplea canales como el visual, el auditivo, el sensorial, y nuestros aprendizajes dependen mucho de cómo utilicemos la neurología, o sea, nuestro cerebro. Y el lenguaje es el que crea el proceso de aprendizaje en el cerebro. Somos súper lingüísticos, hablamos todo el tiempo.
Y también depende muchísimo de la actitud que usted le ponga para poder manejar las emociones de sus guaguas, ¿sí? Es bien interesante porque ahí tenemos buenos resultados, los estudiantes se vuelven mejores, eh, son niños que se desarrollan mejor, que son más cuestionadores, porque también nosotros necesitamos niños cuestionadores, niños que aprendan a cuestionar y a razonar. Yo he visto ejemplos que, ya les voy a comentar un ejemplo que bueno, antes de la pandemia lo viví en un lugar, pero que realmente eso hay mucho que pensar, ¿no? Porque realmente lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes sean mejores personas y que sean felices también y que puedan expresar a través de sus sentimientos y emociones confianza y admirar esas cualidades que ellos mismos tienen. Expresar, es súper bueno también elogiarlos incondicionalmente, sin que esto sea una melosería en la que usted se desborda. No, el elogio tiene que ser incondicional, pero firme también. Y reforzar muchísimo lo positivo del niño y ofrecerle muchas cosas positivas. Eh, Elogiar los esfuerzos de sus capacidades y también comprenderles, también utilizar este tipo de técnicas que yo les había dado porque sí son súper buenas y realmente funcionan. Hay mucha gente, muchos pedagogos que usan la programación neurolingüística, ¿no? Entonces es importante que nosotros trabajemos así. Ya les dije los procesos de cómo trabajar con ellos. También tenemos que tener expectativas adecuadas, ¿no? Hablar con nuestros hijos o con nuestros estudiantes sobre los temas que les interesa es súper importante y que les llamen la atención. Expresar su opinión sobre lo que usted observa de él y buscar puntos en común y identificarse con su estudiante y con el niño, ser bastante objetivo hasta dónde puede llegar su niño, su estudiante, y esperando y haciéndole saber que lo que usted espera de él va a ser lo mejor. Y valorar su trabajo, sobre todo valorar su trabajo. Ayúdele muchísimo a su estudiante anotando sus metas. O sea, ¿qué quieres lograr con esto? Y que las metas sean específicas y que se puedan poder medir, porque a veces nosotros les ponemos unas metas a los guaguas que imagínense qué terrible, que ellos mismos no pueden ni saben cómo. Entonces hay que empezar desde cosas pequeñas para alcanzar algo súper grande, ¿no? Eso es bien interesante. Y ahí y ya les voy a pasar un test bien bonito que ustedes pueden utilizar en sus niños también y en ustedes también para saber cuán kinestésicos son, cuán visuales son, cuán auditivos son o si son de las dos áreas. Es un test bien chévere que usted misma lo puede hacer así poniéndose a hacer. Y luego ahí están las medidas, están los resultados y usted se va a dar cuenta en un tanto por ciento cuán kinestésico es, cuán auditivo es o cuán oral es. Va a poder ver y ahí se va a dar cuenta. Entonces va a decir, ay, Dios mío, yo he sido así, ¿no? Pero siempre es importante también que en todo este proceso nosotros apoyemos muchísimo a nuestros guaguas. Y ese test que les doy les pueden hacer a sus hijos también si están en casa y van a poderse dar cuenta dónde deben ustedes trabajar en sus hijos. ¿Sí? Y apoyar el estilo de aprendizaje que ellos tengan, porque eso es, ¿no? El estilo de aprendizaje es esto, ser auditivos, visuales o kinestésicos. Y hay que respetar esas tres áreas a cualquiera de los niños y trabajar en las áreas que muestren mucho más inclinación y también trabajar en las áreas que no tienen mucho en porcentaje, porque eso les va a ayudar a ser mejores personas, definitivamente. Y vamos a ir a las preguntas. Buenas tardes. Olguita, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto hablar con todos. Bueno, tengo dos inquietudes. Sí, Olguita, voy a los dos planos porque hablaba con una madre de familia y me dice que el niño tiene 8 años, ¿ya? ¿Ya? Él, por ejemplo, cuando está aparte, habla claro,
pero cuando está con su mamá o su papá, empieza a hablar como un bebé. Entonces la mamá está preocupada porque realmente la profesora le dijo que debe recibir terapia de lenguaje. Entonces el chico, tiene, como vemos, tiene ya su característica. Es dependencia y bastante, que puede ser mimado en todo caso. Ni siquiera es por problema de lenguaje. Ese es un plano. Entonces la profesora, yo me imagino que aplicó todas las estrategias para ayudar a este niño para que pueda desarrollarse mejor en el lenguaje, ¿no? Y el otro lado es en el caso de los chicos jóvenes, donde llegan a cierta parte, donde pararse frente al público, para ellos en algunos casos es muy difícil, muy difícil. Entonces muchas veces prefieren no presentar su lección o prefieren decir no sé y no se paran frente al público. Entonces ahí viene la parte donde decía usted que, por ejemplo, hace rato puso música, ¿no? Yo la verdad es que no me moví y estaba atrás de la cámara, pero veía como los compañeros empezaron a moverse, unos más y otros menos. Lo que veo es que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, si no ven a alguien más junto a la persona, porque usted les dice pasen, dicen no, yo paso con el compañero, yo paso con el otro compañero, no, yo no solito. Entonces empieza esa situación donde nosotros como docentes tenemos que ver alternativas. Entonces una de mis preguntas es que sí, el exceso de motivación puede provocar un bloqueo en los estudiantes en el sentido de que ellos pueden salirse del límite, esa es la una. Y la otra, saber si es que hay técnicas que pueden ayudar a desarrollar la observación. Lo digo por mí, en mi caso, si a mí me presentan a 3 personas, y a mí me ha tocado trabajar mucho en lo que es la observación, me presentan y luego de un tiempito me dicen, ¿le viste a la compañera tal? Tenía un sombrero de tal color. Entonces yo no me había fijado en ese sombrero ni en el color. ¿Por qué? Porque no tenía, y hay otras personas que miran netamente todo lo que estuvo esa persona. Entonces, ¿de qué depende eso? Porque asimismo para mirar, para escuchar, muchas personas tienen bien desarrolladas determinadas áreas. Claro, determinadas áreas. Entonces, todas esas inquietudes me han llamado la atención en base a esto. Obviamente lo hemos aplicado, tal vez sin el nombre específico, pero sí me gustaría saber cómo podemos ayudar en este aspecto. Ya, muchísimas gracias, Olguita, por su intervención, le agradezco. A ver, cuando nosotros hablamos del pequeño de 8 años, donde nos dicen, ¿no?, que con su mamá habla como bebé, pero cuando está con otras personas habla normalmente y no tiene ningún inconveniente, pues ahí nos podemos dar cuenta y hacernos la pregunta, ¿cómo aprendemos? Nosotros los seres humanos aprendemos por imitación, por repetición, por ensayo y error, por interés, por la actitud positiva, por la buena concentración y la organización. Aprendemos mejor lo que tiene significado para nosotros, lo que modifica las experiencias anteriores, o sea, lo que nos es útil, lo que nos llama la atención y lo que tiene relación con nuestro propio bienestar. Entonces, cuando usted me dice, es que él habla como un bebé como la mamá, pero con las otras personas no, definitivamente su actitud no tiene que ver con un problema de lenguaje, sino con un problema de sobreprotección, de una sobreprotección extrema de su mamá, donde si el niño desde muy chiquito empezó a hablar como bebé, que es normal, una etapa del desarrollo, balbucear, después empezar a ecolear y un montón de otros procesos, y en todo ese proceso el niño empezó a hablar como bebé con su mamá para conseguir algunas cosas, porque sí, las mamás cometemos ese error, ¿no? De decirle mi chiquitito, mi bebecito, mi guaguito, mi ti. Y el niño automáticamente aprende por repetición. Y él aprende que a través de esa forma de actuar, pues yo puedo conseguir muchas cosas con mi mamá, aunque hoy que tengo 8 años le moleste a mi mamá, yo todavía sigo hablando como un bebé.
Pero cuando él está en otro lugar, él no habla como bebé. Entonces no es un problema de lenguaje, es un problema que está haciendo o que tiene la característica específica de la sobreprotección sobre este niño que realmente está generando problemas. La sobreprotección es uno de los peores maltratos que existen en la vida, porque convertimos a nuestros hijos y a nuestros niños en personas inútiles. Les damos haciendo todo, les damos hasta hablando. Entonces, todo esto genera gravísimos problemas escolares. ¿Por qué? Porque los estudiantes están acostumbrados a que todo les esté haciendo mamá o papá. Entonces, hay que trabajar muchísimo con mamá y con papá. Y después trabajar con el niño. Y para saber si es que realmente él tiene una dificultad o un problema de lenguaje, definitivamente tiene que ir a donde un neuropsicólogo, que es el único que va a poder definitivamente diagnosticar que tiene un problema de lenguaje. Pero si ya usted me dice, no, lo que pasa es que a él sí ya ha hablado, habla bien cuando está con otras personas, entonces no hay un problema de lenguaje. Realmente es un problema de sobreprotección y es un problema gravísimo donde la mamá no está corrigiendo. Y hay que corregir. Si hablas como bebé, a ver, háblame claro. Los niños pequeños de tal edad a tal edad hablan así. Tú ya tienes 8 años, debes hablar claro. ¿Por qué? Porque nosotros, es lo que les digo, nosotros aprendemos a través de todo lo que tiene que ver por imitación, repetición, ensayo-error, que son habilidades que van aprendiendo en cuanto a la lectoescritura y todo. Entonces, es súper importante que se trabaje primero con la mamá. Después, ahora, un exceso de motivación, como ustedes saben, y no es algo que ustedes no reconocen, todos los excesos son malos. Todos los extremos son malos. O mucho o demasiado poco. O nada. O sea, los extremos son súper negativos. La motivación tiene que ver mucho más allá de insistirle al niño constantemente o al joven de que salga a bailar o que salga a hacer alguna actividad o algo, consiste en, tú puedes hacerlo. Y todos tenemos que hacerlo, porque es parte de nuestro trabajo. Y yo sé que lo vas a lograr. Así que adelante los 5. Porque si uno no puede salir porque siente mucha vergüenza, cojo un grupo de 5 de los que más salgan y a los que más les gusta salir y les pongo a los 5 adelante y le inmiscuyo al que no le gusta salir. Automáticamente, por repetición, porque aunque sean adolescentes, la repetición marca muchísimo la parte emocional del estudiante. Y si ve que los 4, que son los más locos del aula, son los que más se mueven y yo no me muevo, por vergüenza, créame, por vergüenza, ellos dicen, pero si ellos se mueven, ¿yo cómo no me muevo? Tengo que moverme algo. Y empieza a moverse y empieza a generar esa confianza. Al finalizar de la clase, de haber bailado, de haber hecho lo que sea, entonces ahí sí usted le puede decir y felicitar su trabajo. Muchas gracias por tu esfuerzo. Yo sé que has hecho un gran esfuerzo porque no te gusta salir, porque no te gusta bailar, porque no te gusta actuar, pero has hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias por tu trabajo. Y a sentarse. Gracias. Nada más. No necesitamos decir mayor cosa, ni tampoco elogiar toda la semana o todos los días. Es suficiente porque los estudiantes, los adolescentes, tienen su memoria también por su adolescencia a corto plazo. Se olvidan rápidamente las cosas. Y después ya están, ¿qué era lo que me dijo? ¿Por qué? Porque están distraídos. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ningún extremo es positivo, nunca. Ni lo extremadamente grande, ni lo extremadamente pequeño. Tiene que haber siempre un equilibrio en todo lo que nosotros hagamos. Y eso es en toda nuestra vida. O sea, no es solamente como docentes o como estudiantes, ¿no? Tenemos que aprender a ser equilibrados y centrados. O sea, a ver, ni mucho ni poco. Dar lo que realmente debo dar y trabajar de una manera equilibrada y hacer lo mismo con mis estudiantes. ¿Sí? Buenas tardes, muchísimas gracias. Primeramente felicitándolos, ¿verdad? La ponencia ha sido excelente, muy buena, me ha servido mucho. Y una pregunta, por favor, si me puede ayudar, Marilén. Sí, con mucho gusto. Ya, o sea, todo lo que dice es excelente, o sea, pero presencialmente. En este caso, ¿cómo aplico el PNL? En este caso virtual, porque ahora nos va a tocar trabajar virtual. Eso, por favor, si me puede ayudar. Muchísimas gracias. Ya, con muchísimo gusto. La misma técnica se puede utilizar virtualmente.
Porque si ustedes ven, no tiene nada que ver con la parte física de yo te veo, tú me ves. Es más bien de la parte lingüística. Y nosotros la parte lingüística sí la podemos utilizar a través del Zoom. Porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, nosotros tenemos que utilizar muchísimo nuestra palabra para llegar a nuestro estudiante. ¿Sí? ¿Cómo le motivo a mi estudiante? No precisamente, como les digo, a los extremos, no. Y tampoco, yo les recomiendo, por favor, profes, con el amor que les tengo a todos ustedes, jamás le hable al estudiante como bebé. Mi chiquitito, mi guaguito, no. ¿Por qué? Porque nuestro estudiante ya pasa por esas etapas y esas etapas hay que romper. Si nosotros volvemos de la adolescencia a la etapa de la niñez, ya le estamos haciendo daño. Una cosa diferente es decirle a nuestro estudiante, mi hijo precioso, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A decirle, mi chiquitito, guaguito, pequeño, ve, todavía sigue siendo chiquito. Y son hasta más altos que nosotros. Entonces, no utilicemos la programación neurolingüística inadecuadamente. Porque claro, usted le dice así a su estudiante y posiblemente en ese momento pueda llegar a él, pero después le va a decir qué cansona la profe, o sea, cómo me va a tratar así, no me gusta. Entonces no, hay que ser súper concretos con las órdenes que damos y con lo que decimos. O sea, que todo lo que usted quiera decirle a su estudiante no sea una pregunta, sino que sea una pregunta cubierta, ¿sí? O un objetivo cubierto. O sea, yo quiero que hagas esto, pero te voy a dar un montón de posibilidades para que escojas. Pero entre todas las 5 posibilidades tiene que estar en las 5 lo que usted quiere que él haga, para que él pueda escoger entre las 5 y va a lograr su objetivo. Entonces, la programación lingüística tiene que ver mucho con los anclajes también, ¿no? Cuando nosotros anclamos. A ver si ustedes se portan bien, chicos, el día de hoy en Zoom. Todos, pues el mañana que tengamos clases, 5 minutos de baile, o 5 minutos de arte, o 5 de música, o 5 de lo que usted quiera, de contar experiencias, de lo que quiera. Ancla, está anclando todo el proceso de la hora de trabajo. Para el próximo día, 5 minutos ya no es nada, pues, ya anclado, ¿no? Y ha podido trabajar. Y Mari, una pregunta que nos hace por interno. Nos dicen, ¿desde qué edad se puede aplicar las técnicas con los niños? Desde los 2 años de edad. Así es. Años. Vamos la programación neurolingüística la puedes utilizar incluso desde antes del nacimiento. Claro, desde el momento como una experiencia personal y particular. Yo tuve a mi hijo muy prematuramente. Él nació de 6 meses. Me faltaba una semana para cumplir los 6 meses antes de que él naciera. Él nació antes de los 6 meses. Y yo trabajé muchísimo con programación neurolingüística cuando él estaba en terapia intensiva. Yo le hablaba muchísimo y le contaba muchas historias. Le hablaba de muchas cosas cuando él estaba en terapia intensiva. Hoy que tiene ya 6 años, recuerda lo que yo le contaba y le hace hilo a todas las historias que yo le vuelvo a contar. Entonces, yo trabajé muchísimo con él en esas áreas y con muchísimo amor, por supuesto, porque la programación neurolingüística habla muchísimo de emociones y de sensaciones. O sea, como yo te toco, como yo te hablo. Por eso yo les decía poner la mano en el hombro derecho cuando queremos que nuestro estudiante se calme, porque usted habla en el oído izquierdo y su parte derecha y su lado izquierdo es el que va a trabajar en matemáticas, en todo lo que tiene que ver con cálculo. Y si yo quiero que él trabaje su parte artística, pues me voy hacia el lado izquierdo y le digo, tú puedes hacerlo, yo sé que lo puedes hacer, confío en tu trabajo, hazlo, y le toco. ¿Por qué? Porque esa sensación del tocar con la palabra es el anclaje. Entonces eso ayuda mucho. No le digo que le esté abrazando y apapachando, porque ahora ya sabemos que tenemos esos problemas, pero ahora en neurolingüística, y ya no le podemos topar a través del Zoom, pero sí podemos hablar con él en privado. En algún momento podemos decirle, mira, yo sé que lo hiciste súper bien y lo sé que lo puedes hacer. O mandarle un chat privado, porque nosotros sí tenemos chats privados. Entonces, oye, agradezco tu trabajo, mijo, lo hiciste súper bien hoy. Gracias. Nadie sabe, solamente su estudiante. Buenas tardes, Dianita. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Emocionadísima escuchando todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y quisiera un poquito nada más comentar unas pequeñas experiencias que
que he tenido, y quería empezar por el final, cuando preguntaron, ¿y cuándo podemos aplicar, desde qué edad? ¿No? En este año ya me dijeron a mí que me toca 7º año de básica, entonces yo ya le veo bien complicado, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con niños más pequeños, y es súper divertido eso, inclusive en este tiempito que hemos tenido que estar a través del Zoom, a través del WhatsApp, a través de correos. Pero yo quiero que todos estemos bien conscientes, y no es que seamos muy optimistas, no, pero siempre dentro de cada grupo, todos vamos a tener 2 o 3 estudiantes difíciles, o los padres de familia complicados. Complejos. Pero pienso que estamos en un momento bien crítico para los docentes en cuanto a más responsabilidad. Sí, es cierto, hemos hecho un montón y no hemos sido lo suficientemente agradecidos, pero creo que lo hacemos porque queremos, ¿no? Porque nos gusta. Y no nos han agradecido, no nos han reconocido, pero ahora pienso yo que en el momento crítico que estamos, nos va a tocar trabajar muchísimo esto, y agradezco, porque yo pensé que iba a continuar o una temática como las anteriores de evaluación y todo esto, y esto es algo que sí nos hace falta, porque sí tenemos que nosotros felicitar a los estudiantes, y mucho. Y ayer creo que con esto yo pienso que nos dábamos la razón entre nosotros mismos, de compañeras, Soñita, algunas compañeras, Olguita, decían, Edgar también, que es injusto, ¿no? Como nos tocó calificar los portafolios, porque ya no solamente tuvimos que evaluar, sino calificar también. Fue injusto porque inclusive a mí mismo me tocó un portafolio que al niño se le conoce clarísimo la letra, uno ya sabe cómo ese niño trabajó presencialmente, pero era dado haciendo de los papás, era la letra de la mamá, pero no son los 38 niños, es uno. De los 40 es uno o son 2. Y entonces, ¿qué tendríamos ahora que hacer? Felicitar, aunque sea ese garabato que los niños van a hacer, pero lo que yo quiero, como decía María Elena, es que haga. Lo que a mí me interesa es que el niño haga, aunque sea patichueco, como yo les sé decir. Exactamente. No importa, patojito medio así, pero quiero que hagas, porque quiero ver hasta dónde eres capaz. Quiero saber qué es lo que me está faltando a mí. Quiero saber qué es lo que tú no me entendiste bien. Y algo que decían referente a esto del lenguaje, créanse que sí hay estudiantes más grandes. Yo he dado en 6º año de básica también, y por ejemplo, algo bien común que está pasando ahorita y fue viral en YouTube, que una persona le dijo a otra en un lugar de compras, Bessie. No es una palabra nuestra, ¿verdad? Muchos conocen, no es nuestra, es de Colombia, es de Venezuela, pero ahora tenemos muchos compatriotas y muchas personas de las otras naciones que viven ahora aquí en Ecuador. Entonces, en lugar de yo ponerme fúrica y decirle, a mí no me dice Bessie, no me dice seño o lo que sea. Por ejemplo, como docentes, ¿qué tendríamos que hacer si yo le escucho a mi estudiante que dice, seño, Bessie? Yo le tengo que decir, no se dice así, no. Si yo considero que soy un modelo, un referente para mi estudiante, yo debo decir, claro, las vecinas, y completar la oración con lo que yo quiera decir. La señora, y completar la oración, pero muy, muy calmada, siendo coherente, pues mis acciones con mis palabras, ¿no? Entonces, en lugar de escandalizarnos, que dentro de nosotros sí nos da un poquito de coraje, ¿no? Pero hay que ir modelando el lenguaje, entran los niños cuando estaban presencialmente, buenas, pero sí quisiéramos un poquito que desarrollen, porque queremos que vayan refinando el lenguaje, queremos que vayan refinando. Entonces, buenos días, buenas tardes, qué bueno que llegaste, qué bueno, ¿cómo estás? Me alegro que viniste, aunque por adentro estamos, llegó tan atrasada a la reunión, tan atrasado a la clase, pero creo que ahora tenemos que reforzar mucho lo que los niños estén haciendo, felicitar aunque sea lo que no está tan perfecto. Y es verdad lo que alguien decía por ahí, esto es algo que tal vez todos ya lo hemos hecho muchas veces durante todos los años de experiencia que tenemos, pero ahora la diferencia es que vamos a tener que ser más intencionales. Como decía María Elena,
yo quiero que hagan lo que yo vine programando para ese día, pero no me va a costar nada, por ejemplo, decirles, chicos, hoy día yo quiero ver lengua y matemática. ¿Qué es lo que quisieran ver ustedes primero? ¿Qué les gustaría que estudiemos primero? Esto no va a cambiar en nada, que de todas maneras les voy a dar lengua y matemática. Y así por el estilo, una serie de estas cositas que nos va a tocar a nosotros ir cambiando, porque los niños van a necesitar mucha ayuda. En las casas no todos han tenido la suerte que hemos tenido nosotros como maestros. Los niños han sido abusados, los niños han sido maltratados, a los niños les han pegado mucho por no cumplir las tareas, les han pegado mucho por no hacer bien, porque los papás no saben enseñar, los papás pierden la paciencia. Entonces creo yo que el momento de paz que ese niño va a tener va a ser cuando esté frente a la cámara. Y hay un estudio ya donde dice que el hablar en estas reuniones en Zoom, a los niños les encanta mirarse en las pantallas y pierden, dejan un poquito lo que se sienten cohibidos. Y es más fácil hablarle a la cámara que hablar en presencia de muchas personas. Eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dianita, por su aporte. Le agradezco mucho. Sí, esa es la realidad, que muchos niños han tomado valor para hablar a través del Zoom, pero también hemos visto casos espeluznantes de mucho maltrato físico, de muchos golpes, de un exceso de descuido y todo, porque sí, realmente este es un proceso, ha sido un proceso difícil y muchos niños, como yo siempre lo digo en las charlas cuando les doy a ustedes, siempre yo les digo que muchos niños encontraban en la escuela seguridad, encontraban el cuidado, ¿no? Y la protección que en sus casas no encontraban. Entonces, claro, cuando se dio esto de la pandemia, muchos niños realmente han sufrido cosas terribles, pero hemos tratado de ayudarles a algunos papás también a través de Escuela para Padres, para poderles hacerles comprender de alguna manera que son sus hijos, ¿no? Que pues todo lo que nosotros llevamos a través del pasado, cargando sobre nuestro peso, nuestros hombros, pues muchas veces generan este tipo de situaciones de maltrato y hay que cortar, hay que romper. Si uno no se da el valor para romper esas cadenas y esos círculos, es muy complejo. Y es muy difícil también romper el círculo, porque nadie puede decir, hoy voy a romper el círculo y que viva la fiesta. No, porque es un proceso. Entonces, romper el círculo también duele mucho. Y es muy difícil, pero cuando se rompe ese círculo, realmente sí logras un montón de cosas positivas en tu vida. Y hay que irlas haciendo poco a poco. Son procesos, ¿no? Pero nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de amor, de apoyar a nuestros estudiantes ahora a través del Zoom, de dar un poquito más, sí, porque ahora trabajamos muchas más horas que antes como docentes. Entonces, sí, tenemos mucha más carga de trabajo y con esto de también fue tenaz porque habían tantos portafolios que había que calificar y no eran de 20 hojas. Habían portafolios hasta de 100, de 80, 150 hojas, imagínense, era tenaz. Y ya nosotros conocemos a nuestros estudiantes, pues, porque pasaron por el proceso de la adaptación con nosotros y ya les conocemos. Entonces sabemos quiénes son los que cumplen y quiénes no son los que cumplen realmente. Pero también ha habido casos extraordinarios de chicos que han logrado en la tecnología reconocerse y hacer cosas maravillosas. Así que nosotros somos los primeros en prediagnosticar todos nuestros guaguas. Y yo les invito, ¿no?, a asumir este nuevo reto en la vida de todos nosotros como docentes. Yo les invito a que cojamos al toro por los cuernos o la sartén por el mango, como dicen, y pues no importa en el grado en el que nos pongan, Dianita, nosotros somos capaces de llevar cualquier grado, desde primero de básica hasta tercero de bachillerato. ¿Por qué? Porque estamos preparados para ser docentes. Entonces, no nos asustemos. Por supuesto que nos da un poco de miedo enfrentarnos al lobo, como yo siempre digo, pero enfrentarlo es la única manera de domarlo. Así que adelante, y yo les invito a todos a que sumamos este reto de volver a ser maestros en otras áreas y en otras cursos y grados, que realmente lo vamos a hacer.
Hay muchas personas que han sido profesores de secundaria y que ahora les han pasado a la primaria y que se están muriendo y dicen, no puede ser, me voy a morir con esos guaguas chiquititos, me van a volver loco o loca. Dios mío, ¿qué hago? Entonces, cuando me preguntan eso, yo les digo, haz lo que sabes hacer. Simplemente, haz lo que tú ya sabes hacer. Nada más. Ah, ya, pero qué miedo los chiquitos, dicen, ¿no? Y cuando vamos donde los grandes decimos, qué miedo los grandes. Los chiquitos son más fáciles. Y cuando estamos con los grandes decimos, no, los grandes son más fáciles. Pero realmente es un proceso bonito de aprendizaje, de ganar experiencias, dele confianza a su estudiante, dele amor, dele comprensión, solidaridad, apoyo. Vamos a hacer unas bonitas charlas, no sé si la próxima semana, todavía estamos planificándolo con Patti, sobre pedagogía del amor, pedagogía del movimiento y pedagogía de la pregunta. Son 3 tipos de pedagogías hermosísimas que se pueden trabajar en aula y que les va a ayudar un montón, especialmente a las personas que trabajan con niños chiquitos, ¿no? Pero también la utilizamos muchísimo con estudiantes de secundaria. Son súper lindas este 3 tipos de pedagogías y les va a encantar. Y buenas tardes. Primero, muchísimas gracias y ha estado muy, muy interesante toda la clase de hoy. Pero yo más bien tengo una pregunta para María Elena y eso en el sentido de que ¿cómo se puede trabajar con un niño que tiene TDAH y tiene bastantes dificultades lingüísticas, o sea, en lengua? ¿Cómo sería el trabajo en este caso con ese niño? Ya. Bueno, el TDAH sabemos que es un trastorno que genera muchísimo movimiento, inquietud. Yo siempre lo que les pido primerito a los papás realmente es que les ayude mucho en la dieta y en la alimentación, porque si nuestros estudiantes con TDAH tienen cargas pero altísimas de energía a través de la alimentación, esto va a disminuir muchísimo el trabajo en aula. O sea, hay que trabajar muchísimo con la alimentación. Después de eso, lo que yo buscaría realmente son estrategias de repetición constante. Por ejemplo, primero les haría definitivamente las pausas activas, que son al inicio de la clase, cuando tenemos un niño con muchísimas dificultades en cuanto a movimiento e inquietud, las pausas activas y respiración, porque eso les ayuda a calmar mucho la zona del cerebro donde ellos tienen afectada. Trabajaría con pausas activas. Después de eso, lo que yo haría realmente es con sus trabajos, a través de la web, utilizaría algunos sistemas de apps de trabajo en computadora con algunos programas, porque ellos sí se concentran en esas áreas y pueden trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, a él yo le daría algunos programas que hay gratuitos en el internet, encontramos un montón, donde ellos pueden trabajar a través de esos programas y hacer ellos sus propias presentaciones de la clase, por ejemplo. Entonces, ellos presentarían su clase y, por supuesto, si hay fallas en la investigación y en el trabajo que están haciendo, usted va a corregir, pero va a ser mucho más fácil trabajar con él o darle ese trabajo, esa carga de trabajo para que él no se sienta tan inquieto. Les voy a pasar algunas estrategias. Yo creo que sí les pasé cuando di esto de TDAH. Voy a buscar y si no, para la próxima clase le voy a pedir a Patti que les pase las estrategias que tenemos a través del Zoom en la otra clase para que la tenga. Eso sería. Y Mercedes Soria también nos había solicitado, por favor, intervenir. Estimada Mercedes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, bueno, agradeciéndoles por la oportunidad, muy buena toda esta charla, la clase en sí que nos ha dado, es muy buena para poderla aplicar. Bien, lo que sí yo quisiera saber si nosotros sabemos que en los colegios fiscales tenemos hasta 500 estudiantes, sí es un tanto complicado el aplicar estos tests para poder saber con qué estilo de aprendizaje nosotros podemos trabajar. Sí, o sea, ahora se nos va a complicar un poco más, yo creo, si bien es cierto que usted dijo más lo lingüístico que podemos trabajar, pero sí en realidad habría que también tomar en cuenta que no todos son lingüísticos, sí, también. Así es, todos tienen su forma de aprender distinta. ¿Cómo podríamos hacer ahí, ya que considerando, como le digo, nosotros tenemos paralelos de
de 43, 45 estudiantes, sí se nos torna complicado. Ajá. Bueno, ¿sabe que este test que yo les había mandado no es un test muy complejo en realidad? Es un test bastante fácil, pero realmente utilizarlo en niños muy chiquititos, no, ahí tendría que hacerlo usted directamente con cada niño porque no saben leer y escribir. Pero usted sí se puede dar cuenta en sus estudiantes, porque nosotros los docentes somos prediagnosticadores. Podemos darnos cuenta qué niños se inclinan más hacia la oratoria, más hacia la parte visual, atiende más a través de lo que ve, a través de lo que escucha o a través de lo que siente. Entonces, no es tan complejo tampoco darse cuenta del estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Pero, claro, en las escuelas fiscales es mucho más complejo porque son bastantísimos estudiantes, pero sí podemos darnos el tiempo de usar y utilizar como una estrategia y como una técnica de evaluación que habíamos visto, la técnica de la observación, porque ahí nos podemos dar cuenta qué tipo y qué estilo de aprendizaje tiene nuestro estudiante, ir tomando en cuenta sus características, porque de ley a usted le toca darse cuenta el tipo de características de sus estudiantes y tomar en cuenta que los estudiantes más complejos y los estudiantes que tengan más necesidades van a tener que estar en la mira de usted constantemente, porque ya no están físicamente con usted, sino por Zoom. Y claro, un consejo que les doy de todo corazón y con el amor del mundo y con lo mucho que yo les quiero y realmente les amo profundamente, hágase amigo del papá de familia, hágase amigo de los padres de familia. Tenga a los padres de familia súper que de su lado, porque son los únicos que le van a poder ayudar en este proceso tan difícil que es el de la educación virtual. Si usted no tiene una buena relación con los papás, créame que le van a amargar toditito el año y no va a poder usted con su estudiante y se va a dar por vencido. Los padres son fundamentales aquí porque los papás van a ser sus compañeros de trabajo. Recuerde que los padres no son docentes y que ellos van a aprender de usted en el proceso, pero si usted tiene una mala relación con ellos, usted no va a poder trabajar tranquilo. Entonces, una de las recomendaciones que yo le doy con cariño es hágase amigo del papá y de la mamá. Conversen con ellos, trabajen en todo lo que tiene que ver con autogestión. A ver, papitos, todos nos vamos a unir. Hoy no va a haber un presidente de aula, sino todos vamos a ser presidentes de aula. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va a generar el compromiso y la responsabilidad sobre el aula. Entonces, es súper interesante, ¿no?, este sistema. Porque ahora esto del presidente de grado y esto de las cuotas para el año y todo esto ya no se va a generar. ¿Por qué? Porque ya no están los niños presencialmente, es virtual. Entonces los padres tienen que estar siempre de su lado y usted del lado de ellos. Claro. Y se van a quejar. Así que las quejas usted las va a recibir virtualmente o no virtualmente. Pero cómo usted maneje a través de sus emociones y sentimientos y su forma de actuar, usted va a lograr que el padre se tranquilice o se encienda. Sí, la programación neurolingüística tiene que ser hasta con los padres de familia. Hasta con los padres, porque hay papás que están muy molestos a veces y pueden haber tenido simplemente un mal día. Y a veces nosotros también estamos pasando por un proceso igual y terminamos peleando. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque necesita del padre y el padre es el único que a usted le levanta. Porque hay un padre de familia en el aula que diga esa profesora era mala, para que le hagan pedazos todos los años. Así que hay que mantener mucho la calma, la tolerancia, la resiliencia sobre todas las cosas y también llevarse bien con los papás. A veces decimos, es difícil, profe. Claro, sí, es súper difícil, pero no es imposible manejar una relación de cordialidad y de respeto y tratar a veces incluso, yo recuerdo una frase que mi abuelita me decía, y es que ella decía, ¿no? El más inteligente siempre casa. Y en momentos de peleas y de discusiones hay que uno ser el que maneje las cosas con la tranquilidad y el silencio, porque si no, dos personas peleando es muy complejo y los papás son muy difíciles. Los papás son muy difíciles y están como nosotros, estresados, agotados, que no podemos manejar el estrés y esto va a ser un motivo para usted perjudicarle o molestarle. Entonces, yo sí le recomiendo que tenga mucha paciencia con los papás, mucha calma y se haga amigo de ellos, porque no les queda otra alternativa. Y gracias a todos ustedes que son una bendición para nosotros, aprendemos de ustedes,
Nos sentimos contentos porque están siempre con nosotros apoyándonos también. Así que muchísimas gracias. Tomen estos días de descanso, de tranquilidad, hagan cosas diferentes en sus familias, cambien un poco esta rutina tan absorbente que estamos pasando. Disfrutemos en familia, no haga nada más, no estudie más, no lea más por estos días, solo dedíquese a sus guaguas, a sus familias, vean muchas películas, hagan noches de cine, disfruten este tiempo. Muchas gracias a todos por este día, les agradezco un montón, les mando un beso bien grande a todos y muchas gracias.